problema del arbolado, que es un cultivo, forma parte del sistema de espacios verdes de la ciudad. Como cultivo, no es un cultivo, a pesar de ser cultivo, no es como un frutal o un forestal que se usa para madera. Está en una ciudad, con las limitaciones que tiene una ciudad. Eso incluye el suelo y su entorno, los cables, las edificaciones, el cemento. Entonces, no crecen ni desarrollan sus raíces como debería ser en condiciones naturales. Las raíces van principalmente hacia donde encuentran humedad. En una región árida la humedad no sobra, generalmente hay una zona húmeda, ya sea en las casas, ya sea en la sequía, entonces las raíces van hacia ahí. Entonces no tienen un sistema radicular tan amplio como sería en condiciones naturales y con una copa perfectamente equilibrada que le permita soportar viento. Claro. Entonces, ¿qué tenemos con nuestros árboles pobrecitos? Nos brindan un beneficio enorme, pero sufren el hecho de que viven en una urbe con las limitaciones que esto significa. Entonces, los cables, las edificaciones implican cortar ramas. Al cortar una rama muy gruesa, que a veces es necesario, se seca parte de la corteza y raíces que lo abastecía. Por lo tanto, quedan las raíces desequilibradas. Claro. Entonces, teniendo en cuenta además que hay muchos árboles que han cumplido su ciclo de vida, entonces pasa eso. Eso pasa con todos los cultivos. Es un ser vivo que nace, crece, se reproduce, los municipios lo reproducen, envejecen y mueren. No son una cosa eterna. Entonces, bueno. Enseguida vamos a hablar de cuál es el árbol ideal y cuál no lo es aquí en la provincia de Mendoza, pero Fernando le quería sumar una pregunta respecto del fenómeno del día viernes, Fer. Claro, nosotros, es decir, ¿cuántos árboles se han caído? 400, nos decía recién fuera de cámara. Sí. Ahora, los árboles que tenemos en Mendoza, sí, son los que corresponden, el álamo, por ejemplo, en muchas casas que tenemos álamo blanco, tenemos los eucaliptos, son los carolinos árboles, que veíamos los carolinos, aquí en el Carril Matusoyo, sí, que están pidiendo la erradicación. Exacto. Los ya hace vecinos. muchos años que en la ciudad no se ponen ni árboles, ni álamos, ni carolinos, ni eucaliptos, porque no Sí. son plantas adecuadas. Ah, Son claro. remanentes de fincas o Claro. costados de acequias o cursos de agua que han permanecido y están. Pero hace mucho tiempo que las razones para elegir un árbol son otras. ¿Y por qué que no son las corre- adecuadas? Y por ejemplo, el álamo y el carolino, que Sí. es un tipo de álamo, no se usan más. ¿Por qué? Porque el carolino porque es muy grande y porque es muy exigente el agua, igual que el álamo. Correcto. Es muy exigente en agua. El La eucaliptus, altura que tienen también. La- La altura es muy alta. la altura que tiene. Y de corta vida, los dos son de corta vida, relativamente. Llega un momento Claro, eso en que nos explicaba empiezan a recién. secarse partes del árbol porque están viejos. No todos los árboles, Son seres vivos. tienen tienen la misma, a determinada edad son longevos, sino que hay algunos árboles que duran más tiempo, ¿no es cierto? Exactamente. Como yo le decía, en condiciones normales un plátano puede vivir 400 años, Claro. pero no en la ciudad. Después de los 120, 130 años ya están viejitos. Y el álamo mucho menos. No, se con me fue la pregunta. y las podas- El eucalipto. El Claro. eucalipto, ¿por qué no se usa? Porque es una planta muy grande para la ciudad. Correcto. Es demasiado grande y además tiene otro problema. Es de hoja persistente. Lo que crea el arbolado es clima, calidad de vida. Ahora necesitamos sombra en verano, entre otros muchos factores que los podemos enumerar, Sí. y sol en invierno. Y el eucalipto no provee sol en invierno, sino pierde la hoja. Correcto. Le voy a preguntar esto porque nosotros tenemos podas, pero más que nada son derrames, porque en realidad derrames. quieren que los cables no sean interferidos por las ramas, pero ese derrame, ¿qué hace? Que el árbol también tenga esa desproporción de sufrir y abrirse. Claro. El tema es que los municipios, en teoría, y la mayoría lo hace, pero no siempre, es conducir el árbol desde que es joven. Entonces, si usted sabe que ahí están los cables, conduce las ramas de manera de que rodeen los cables. En muchos lugares es así, si lo han hecho. Si no lo han hecho, el árbol crece como debe crecer. Y cuando llegan las ramas al cable, lo empiezan a cortar. Ahí es donde se desbalancean.
Y otra es eso, las denuncias que uno hace, porque me ha tocado personalmente en la casa de mi suegra. Por ejemplo, tenemos un árbol muy grande, ya añejo, muchos años, cerquita aún, digamos en la vereda de al lado. Pero voy a hacer la denuncia y vienen y cortan un brazo. Sí. Y el árbol queda desbalanceado también. Claro. Cortan un brazo y si tenemos problemas desbalanceado, porque en realidad vos lo podan de una manera para que queden, que trabajen balanceado. En este caso, cortan una rama, queda desbalanceado, porque empieza a inclinarse el árbol hacia la calle o hacia el vecino. Sí. Eso también sucede. ¿Por qué? No entiendo la realidad. En realidad no entiendo el por qué no se hace bien la poda. Cuando empezamos a hablar dijimos, los árboles tienen nacen, crecen, se reproducen y mueren. El problema que tienen es que están puestos en la ciudad. Claro. Entonces a veces hay que cortar árboles. Hay ramas que hay que cortarlas. O las corta. A veces no es necesario, los cortan por cortarla, pero es muy raro eso. Los municipios no lo suelen hacer, nada más. La gente suele hacer esas cosas. O sea, el vecino, que se vecino, cansó de por ahí, no quiere reclamar y lo hace, a pesar de que es ilegal. Sergio, ¿y se hacen controles por parte de los municipios para ver si los árboles están en condiciones, si se puede ver si esa corteza está separada, si el árbol está seco, todo eso que por ahí el vecino ve? ¿El municipio va y lo controla? Mire, se hizo un diagnóstico, del cual yo participé, donde se vio el estado crítico del arbolado, en general. En un lugar están muy bien, en otro lugar están bastante mal. Entonces el gobierno de la provincia decidió hacer un plan de refuncionalización de todo el arbolado público, de por lo menos el Gran Mendoza en un principio, que se llama MEGAP. En una primera etapa se está haciendo ahora y se está concluyendo un censo. Espero que salga bien ese censo y que lo hayan hecho bien. Pero si lo han hecho bien es una gran cosa. Ese censo va a responder a esa pregunta. ¿Cuántos árboles hay? ¿En qué situación están? ¿Cuántos hay que reemplazar? Etcétera. Esa es la idea. Bien, y que usted si tuviera que salir con un viento sonda porque no le queda otra, ¿evitaría algunas calles en particular? Por ejemplo, la calle San Martín. Evitaría todas las calles. Directamente no saldría. Lo ideal sería no salir. Porque en principio se supone que los municipios están revisando los árboles y aquellos con peligro inminente los cortan o las ramas peligrosas las sacan. O sea, en teoría no debería haber peligro. Esos árboles que se han caído, en principio es una caída espontánea, difícil de prever. Entonces, a salvo que tenga una inclinación de 45 grados, esté desbalanceado y está ahí, es evidente que está levantando la vereda, es evidente que se va a caer, pero es muy raro que esté ese árbol. Sucede. Ahora, la mayoría de las veces son caídas espontáneas donde uno no sabe dónde están las raíces. Entonces, si están las raíces todas para un lado, porque la humedad está toda de un solo lado, que no se riega bien, que en muchas acequias pasa eso. Entonces, bueno, para este lado no se va a caer para el otro lado. Claro. Recordemos también que en las acequias no hay agua prácticamente en todas las acequias. No se Últimamente, está viendo eso. sobre todo el último año, está corriendo muy poca agua por las acequias. Entonces los árboles lo que hacen es buscan el agua de las casas. A las casas. Claro. Por eso se levantan las veredas. Claro. Por y falta también, de agua. asumémosle esto, la intensidad de viento que hemos tenido también. Ha sido 63 kilómetros con ráfagas de 100, 120. Y hay otro problema. La mayoría de los municipios no han adecuado sus códigos de edificación a la ley de arbolado público, los 78-74, y su decreto reglamentario, que es muy precisa y muy bien hechita. Entonces, la forma fácil de hacer las acequias es cemento parejo. Claro. No entre el agua, es ridículo hacer una acequia impermeable. Totalmente. La ley dice que tiene que estar enfrente del árbol un impermeable, o sea, no tiene que haber cemento, espacios sin cementos cada 1 metro por lo menos, de manera que cuando corre agua, así sea agua de lluvia, porque en Mendoza cuando llueve muy poco. Sin embargo, a las acequias van todo el agua de las calles, de las veredas, de los techos, es mucha agua que va, la poca vez que llueve, va a las acequias. Si no se usa, si encima de eso no se usa, se pierde. Se pierde. Sergio, ha sido un gusto escucharlo. Ha sido un placer.